Vamos con nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos como todos los jueves a Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Marco Moreno. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido también. Demoledor, ¿no? Lo de sí. la ministra Vivanco, escuchábamos en la nota de Francisco Valenzuela. Y una señal política clara, creo yo, de la Corte Suprema, ¿no? Lo decía de alguna manera también la ministra Toá, que lo que se está haciendo es encauzar por parte de la propia institucionalidad, en este caso la Corte Suprema, la crisis que se instaló, ¿no es cierto?, con las acusaciones constitucionales a 3 ministros. Por lo tanto, creo que de alguna manera el Poder Judicial en este caso está dando una señal importante a la opinión pública, a la ciudadanía, potente, ¿no es cierto?, en el sentido de que se busca encauzar desde la propia institucionalidad esta crisis, ¿no?, y tomando una medida unánimemente por todos el conjunto de los ministros, ministras, incluso de los suplentes que reemplazaron a 3 o 4 ministros que estaban con permiso o con licencia. Es una señal muy potente, creo yo. ¿Cómo lo ves, Pato? Yo lo veo de manera totalmente distinta, Marco. A ver. Yo lo veo y por el alegato, el planteamiento que hizo la propia defensa de Vivanco, en la cual en el fondo deja claro que todos los ministros llegaron de la misma manera. No estoy diciendo que todos los ministros actuaron de la misma manera en términos de las acusaciones que se le hacían a la ministra Vivanco, a la ex ministra Vivanco. Es decir, ella actuó usando influencia, manejándose, habían 3 acusaciones muy concretas, por lo menos las más graves, pero la defensa de ella fue básicamente que todos habían llegado de la misma manera. Y yo creo que aquí no tenemos que cerrar los ojos porque no hay peor ciego que no quiere ver. Es decir, era razonable que fuera unánime y contundente. ¿Por qué? Porque los ministros evidentemente, si están dispuestos a echar a una persona de la Corte Suprema, tienen que demostrar de que ellos están en una posición distinta. La única forma de hacerlo era con una postura definitiva. Es decir, ellos, si cualquiera hubiera estado en una postura distinta, hubiera marcado un contrapunto de que el resto no se maneja de manera como se manejó Ángela Vivanco, tanto para llegar al tribunal como para ejercer su decisión. Pero es que no se cuestionaba la manera en que son designados los ministros. En el caso de ella, no se le imputan hechos en relación con eso. Eso no está en juego, no está en discusión. El mecanismo de designación de las autoridades del Poder Judicial, en este caso es la que Corte Suprema, ese es el problema. No está en cuestionamiento, porque si no estaría en cuestionamiento toda la institucionalidad. Eso es lo que está en cuestionamiento. El sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema no es el mejor, ¿no es cierto?, pero no hay otro mejor. Creo que cuando participan los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es un mecanismo sano para designar a las autoridades. Yo no veo en eso yo tampoco veo en eso. Ahora, el tema de la definición y de la decisión de la Corte Suprema, yo no creo que haya sido una cosa tan marcada solamente por las acciones de la ministra Vivanco, que hay acciones cuestionables, y yo no estoy negando eso. Pero, y como tú señalas muy bien, no se estaba discutiendo sobre cómo se llega a la Corte Suprema, porque si se discutiera eso, realmente yo creo que no quedaría ninguno dentro de la Corte Suprema, porque todos han llegado con un manejo irregular, no me cabe la menor duda. Marco, de todas maneras, hay acusaciones constitucionales en el Congreso que siguen su curso más allá de lo que ocurrió en esta jornada dentro del Poder Judicial, y que en este caso, como fue presentada, también involucra al ministro Muñoz. ¿Cómo vislumbras el impacto de lo que ocurrió hoy día, lo que ocurrió en el Poder Judicial, en esa acusación que ahora tiene que ver el Senado? Sí, bueno, efectivamente esto va a ser un elemento muy importante en la decisión de los senadores que actúan como jueces en esta etapa que viene, que entiendo que será entre martes y miércoles, que se va a concretar esta situación. Recordemos que en la otra acusación constitucional, la que impulsa el Partido Socialista, también fue aprobada por la Comisión
que revisa esa acusación, no la que se está viendo ahora, también fue aprobada su admisibilidad. Por lo tanto, el escenario se hace complejo y también para el ministro Muñoz, toda vez que si uno piensa en la suma de los votos, ¿no? En este caso, a la oposición le bastaría un voto más, que podría ser el de la senadora Jimena Rincón del Partido Demócrata o del senador Walker, que perfectamente se podrían sumar. Perfectamente se podrían sumar, y bastaría solo con ese voto adicional, un voto, claro, para que la suerte del ministro Muñoz también siga un camino similar en sede legislativa, no en sede judicial, al de la ministra Iván. A mí me pareció bien interesante el informe en Derecho que dio el secretario general de la Cámara, porque la discusión, el debate era que eran dos casos distintos y por qué iban atados, digamos, por qué se presentaban de manera conjunta. Era porque se había presentado desde el principio la acusación en esos términos y que era un notable abandono de deberes para ambos. Ambos habían cometido notable abandono de deberes, aunque el fenómeno del abandono de deberes, el caso Muñoz y el caso de Vivanco son totalmente distintos. Sí. Marco, avancemos también con lo que ocurrió con la ministra Toá, el rechazo a esta acusación constitucional. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos de fondo? Más allá de que hubo un grupo importante, una bancada completa que se abstuvo y que, claro, lo explica en términos de votos, pero ¿qué hay detrás? Bueno, yo creo que lo que se intentó en un minuto sigue siendo la estrategia del Partido Republicano, es colocar nuevamente el tema de la inseguridad como el elemento central de una campaña. Recordemos que estamos a 15 días de la elección y por lo tanto lo que busca el Partido Republicano es repetir ni más ni menos lo que le dio resultado en la elección del Consejo Constitucional de mayo del 23, ¿no es cierto?, en donde obtuvo una maciza mayoría que le permitió prácticamente tener el control de ese consejo. Ese mismo elemento entonces creo yo que se usa ahora desde el punto de vista electoral. La acusación constitucional es una demostración de ese intento de volver a colocar, como dicen los especialistas, el frame, ¿no es cierto?, el marco electoral centrado en el tema de la seguridad, como si esta elección se tratara justamente del tema de la seguridad únicamente. Sabemos que los alcaldes y los gobernadores regionales pueden hacer medidas para mejorar el ambiente en temas de seguridad, pero no pueden perseguir, ¿no es cierto?, a los delincuentes. No tienen atribuciones ni los alcaldes ni los gobernadores. Por lo tanto, esa es una falacia que se está intentando instalar desde el punto de vista electoral, y a eso es lo que apuesta el Partido Republicano. Muchas recriminaciones, Pato, dentro de la oposición, porque es también una nueva acusación constitucional que no logra la adhesión y que más encima recibe un raspacacho, ¿no?, del presidente diciendo: ustedes criticaban esto antes, hicimos un mea culpa y ustedes están cayendo en lo mismo. A ver, yo comparto la opinión de Marco de que efectivamente aquí hay una intención claramente electoral. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es en que no haya justificación. Yo creo que la ministra del Interior, Carolina Toá, reconociéndole todos sus méritos, porque es una persona que tengo una gran admiración a la Carolina Toá en términos de persona, su inteligencia, su capacidad, etcétera. Creo que es casi quien está gobernando este país, ella, no el presidente Boric. Pero en términos concretos, el trabajo en materia de orden, seguridad y orden público ha sido desastroso. No sé si por ella, yo creo que a lo mejor por la falta de liderazgo del propio presidente y por la composición de la coalición que está en el gobierno, que no se atreve, no tiene un trauma con la dictadura militar, por lo tanto no se atreve a tomar medidas más concretas, duras, porque los niveles de criminalidad que está llegando al país están haciendo que la vida en Chile sea insoportable, ¿ah? Y por lo tanto yo creo que no se puede seguir manejando las cosas como se están manejando sin que haya un liderazgo. Y Carolina Toá efectivamente hace lo que puede, pero le reconozco que pone la cara, que ella es la que siempre está presente, que es valiente, y más me confirma lo que te he dicho miles de veces, que ella va a ser la candidata a la presidencia. Lo que tú has dicho mil veces aquí. Está en la sexta acusación constitucional que la derecha falla, digamos. Sí.
los problemas de coordinación también dan cuenta de una no, dificultad en ese sector terrible, político. Marco, terrible. O sea, yo creo que la derecha no puede hacer las cosas más mal. O sea, yo creo que el Partido Republicano es hora que se dé cuenta de que si este es el precedente para las presidenciales, tiene que ponerse de acuerdo con Chile Vamos, le guste o no le guste. Y con demócrata y tal vez y un con poquito más allá, ¿no? demócrata y amarillo y todo lo demás. Es decir, y por lo tanto estas acusaciones constitucionales que yo estoy totalmente de acuerdo que hay razones en términos de los resultados que se está viviendo el país, pero que en realidad no coordinan, ni forman coalición, no forman amistad cívica para ir generando un proyecto político. A veces todo lo contrario. Marco Moreno, Patricio Gajardo, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Por estar con nosotros.